Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes. Damos gracias a Dios por la gran oportunidad que nos da de comunicarnos por estos medios. Gracias por espero que se hayan gozado con la unción que estaba transmitiéndose a través de los cantos, las alabanzas. Y aquí la podíamos sentir nosotros y creo que usted también allá en su lugar de origen. Espero que reciba esa bendición que está llegando a través de los medios. Ahora vamos a prepararnos para estudiar la palabra del Señor. Y damos la bienvenida a la audiencia nacional e internacional, a todos aquellos que nos sintonizan. En el nombre de Jesús, sean benditas sus familias y sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos y lo enviamos esa bendición a través de los canales que ahora se están utilizando providencialmente para llevar el mensaje hasta los mismos hogares. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a hacer una oración para pedir la ayuda divina para esta ocasión, que usted pueda recibir la bendición que ya empezó a recibir, que la continúe recibiendo. Padre, te damos gracias porque podemos una vez más poder comunicarnos, Señor, a través de estos medios que tú has provisto, Señor, para llegar a aquellas vidas, Señor, en cualquier parte que se encuentren del planeta Tierra, Señor, que puedan entender y comprender el mensaje que tú das. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga a auxiliarnos para ver este mensaje hasta los corazones, hasta las almas y hasta los mismos espíritus. Señor, que todo distractor, Padre mío, pueda ser neutralizado en estos momentos, que cada uno pueda recibir el consejo que necesita su vida, su alma, su espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y a ti te haremos toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, a leer el texto que se encuentra en Génesis capítulo 25, verso número 11. Y dice así la palabra: y sucedió después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y sucedió después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a su hijo Isaac. Bien, mis queridos oyentes, estuvimos viendo la vida de Abraham y Sara, así como el desempeño de su matrimonio, con todas las virtudes y los desaciertos que en algunas oportunidades se presentaron durante su paso por la tierra. A la muerte de Abraham dejó como heredero principal a su hijo Isaac. Y lo que me llama la atención es que Dios, al referirse a él, Dios lo llamó su único hijo. Esto lo encontramos en Génesis 22, verso 1 y 2. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único. Y para que no se confundiera, dijo: Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, ¿por qué único? Porque dentro de la promesa de Dios realizada a Abraham, el único hijo que contaba era Isaac, porque es el que había nacido sobrenaturalmente. Pues le había nacido a Sara en su vejez, cuando la costumbre de las mujeres ya le había cesado. Por eso el nacimiento de Isaac fue un milagro de parte del Dios de la gloria. Con Abraham, Dios estaba iniciando una nueva cepa de humanos, los cuales estaba escogiendo para que fueran sus representantes en la tierra. Por eso era necesario que el que naciera de Abraham tenía que llevar el sello de Dios derivado de la promesa que Dios le había dado. Es evidente que en la historia nosotros encontramos que Abraham tuvo más hijos. En total tuvo 8 hijos. Pero Dios eligió a Isaac porque fue el único que nació bajo una promesa con una dirección exacta del Dios de la gloria. Por eso dice el texto: a la muerte de Abraham, dice la Biblia, que Dios comenzó a bendecir a Isaac. Como que fuera la costumbre de Dios no levantar a 2 líderes de la misma jerarquía en un mismo tiempo.
como que hasta que termina con uno empieza a trabajar con el otro. Por eso dice aquí, a la muerte de Abraham, Dios comenzó a bendecir a Isaac. No que no lo bendijera antes, lo hacía a través de Abraham, porque siempre Dios lo bendecía, por supuesto. Esto es importante de aprender algo. Dios ha levantado alrededor del planeta Tierra hombres que Él ha llamado para bendecir al pueblo. Cuando encuentre a uno de esos, péguesele, sígalo, porque tenga seguro que a través de él Dios estará enviando las bendiciones a la tierra. Bien, hasta la muerte de Abraham, Dios comenzó a bendecir a Isaac. Como dije, parece que fuera la costumbre de Dios que no levanta dos líderes de la misma jerarquía en un mismo tiempo. Esto no solo lo vemos aquí con Abraham e Isaac, también lo podemos notar con Moisés, que hasta que Moisés murió, Dios comenzó a hablarle a Josué. Sí, Josué iba a continuar con el legado que había dejado Moisés y de poder introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero no fue sino hasta que Moisés había muerto que vino Dios y comenzó a hablarle a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ahí empezó a hablarle a Josué. Pero fue hasta que Moisés murió. Esto también lo podemos notar nosotros cuando el rey David partió de la tierra. Y no fue hasta que él partió que Dios comenzó a tratar con su hijo Salomón. No obstante, que ya Dios le había dicho que el que le iba a dar en el trono era Salomón. Sin embargo, ningún trato tuvo con Salomón hasta que el rey David había partido. Por eso, después de que partió el rey David, vino y Dios se le aparece en sueño a Salomón y le dice, ¿qué quieres que te dé? Salomón viene y le pide sabiduría. A Dios le encantó tanto eso que le dio además riqueza, gloria y fama a Salomón, lo que no lo había pedido. A Salomón le correspondía construir el templo para nuestro Dios. Templo que David había deseado construir, por eso dejó los planos y los materiales, pero Dios no se lo permitió porque le dijo que era un hombre de mucha sangre, ya que había derramado mucha sangre en las batallas diferentes que había tenido para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Bueno, Dios pareciera que así trata. Fíjese que no es el único caso, también tenemos el caso de Elías. Hasta que Elías partió de la tierra, fue que Dios empezó a tratar con su discípulo Eliseo. Y le empezó a hablar a Eliseo. Eliseo entendió a cabalidad lo que estamos hablando, que cuando se enfrenta al Jordán, Eliseo por eso dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó el Jordán con el manto que Elías le había dejado y el Jordán se partió en dos. Todo esto señala algo que nosotros tenemos que aprender, señores, que Dios es un Dios de orden, de una sola voz direccional. A esto se le suele llamar en administración unidad de dirección y unidad de mando. Todo para que los subalternos no se confundan. Porque cuando son muchos los que mandan, no hay nadie que obedezca, dice el dicho popular. Pero lo que ocurre es que cuando hay más de una persona ejerciendo autoridad al mismo nivel, los subalternos tienden a jugar con ellos. Y al final terminan provocando que los líderes se peleen unos a otros. Bueno, Dios establece una unidad de mando. Y eso hay que ponerle mucha atención. Por eso se puede ver cuando Jesús apareció en la tierra, y a esto póngale atención, Jesús era la voz del cielo delegada por Dios para dictar las órdenes que iban a tener que tomar en cuenta para dirigir a la iglesia que era el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús por eso utilizó mucho y dijo en una oportunidad, oísteis que fue dicho, y agregaba, pero más yo os digo, cambiando lo que la ley decía. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 5:43 se lee claramente que Jesús realizó un cambio de lo señalado en la ley. Cuando le dijo a sus discípulos, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oiga, mas yo digo, oiga, hace un cambio. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen.
Uno puede encontrar en la Biblia varios pasajes del Nuevo Testamento donde el Señor Jesús realiza estos cambios. Sí, porque viene y Él está diciendo, estoy autorizado como la única voz del Padre para poder hacer los cambios, ya que a mí me han heredado todo. Esto lo dijo el mismo Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 23. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, oiga esto, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Bien, todo el juicio se lo dejó al Hijo, pero esto lo dijo Jesús, pero no solo Jesús lo dijo, el mismo Padre lo dijo, se lo dijo a Pedro, Juan y Jacob cuando estaban en el monte de la transfiguración. Mire cómo se lo dice Mateo 17, 4, 5, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras ellos aún hablaban, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, hablando el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él es el que han dejado como única voz para hablar en este tiempo. El apóstol Pablo, siendo conocedor de esto, dijo claramente en la epístola a los Hebreos que Dios había constituido a Jesús como el heredero de todo. Hebreos 1, verso 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ponga atención, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Esto solo está gritando algo, señores, que todo lo que se va a pedir y a recibir de parte del Padre deberá ser realizado a través de un intermediario. Y el único intermediario es el Señor Jesús. Eso está quedando claro en esto que estamos hablando. El apóstol Pablo se lo dijo claramente a su discípulo Timoteo cuando le dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Todo esto señala que lo que iba a regir a la iglesia de Cristo en este tiempo será solo lo que Jesús autorizó. Todo lo demás no tiene ninguna validez. Alguien podrá preguntarse, hermano, pero entonces, ¿qué pasa con todo el Antiguo Testamento? ¿Cómo queda? Bueno, pues lo único que tiene validez del Antiguo Testamento es lo que esté respaldado por el Nuevo Pacto. ¿Por qué hablo de esto? Porque es importante señalar en este tiempo en que es un periodo de gran confusión profetizada por el mismo Señor Jesús. Él dijo, mire, saldrán muchos en mi nombre diciendo soy ungido y van a engañar a muchos. Bueno, ¿y con qué lo van a engañar? Con las enseñanzas equivocadas que van a estar impartiendo. Y esto es importante entonces, mis queridos compañeros de viaje, porque ahora podemos encontrar en todos los medios de comunicación enseñando doctrinas a la iglesia basadas en el Antiguo Testamento sin que tengan respaldo del Nuevo Testamento. Esto no está autorizado por el Padre Celestial. El único autorizado a decir qué es lo que se tiene que hacer hoy en la iglesia de Cristo Jesús es el Hijo y lo que el Hijo enseñó y sus discípulos enseñaron, lo cual se encuentra resumido en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Todo lo demás no tiene vigencia, aunque nos enseñen cosas buenas, por supuesto. No vamos a tirarlas, sería una ignorancia de nuestra parte. No, vamos a tomarlas en cuenta, pero no forman parte de las directrices para conducir la doctrina del Nuevo Testamento. Todo lo que está descrito en el Nuevo Testamento, en la nueva era, la iglesia, tiene que haber sido enseñado por Jesús
el Hijo de Dios y sus discípulos, quienes recibieron las enseñanzas directamente de parte de Él. Por eso, Él vino a establecer un nuevo pacto, que es mejor que el antiguo. Insisto, no quiero que me malinterprete. No estoy diciendo que el antiguo no sirve, no. De hecho, estamos estudiando la vida de Abraham y Sara, estudiamos la vida estamos estudiando la vida de Isaac también, para sacar enseñanzas para nuestra actualidad, pero deben ser enseñanzas todas que deben estar respaldadas por el Nuevo Testamento. Si no está respaldado la enseñanza del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, no tiene ninguna validez. Por eso ahora usted mira que ya no sacrificamos corderos, porque ya el Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Oiga esto, quien aparezca en este tiempo enseñando alguna doctrina que no está avalada por lo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, ni por sus discípulos, no es válida. Y nadie tiene que respetarla. Sí, señores, a esto en buen español se llama unidad de mando. Solo uno da las directrices y los demás lo obedecen. Y el Padre dijo que todo lo había delegado en Jesús ahora. Por eso hacemos bien en poner atención a todas las enseñanzas que da el Señor Jesús. Ya Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. No hay más intermediarios. No importa lo que diga la gente, no importa lo que enseñe los demás. Solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escuche esto, porque eso fue lo que el Padre decidió. Así de fácil. En la Biblia solo encontramos a un personaje que tenía más de una cabeza. Y es la bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Que dice que esa bestia que salió del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Lo que indica que por dentro de él existirá un desorden de tal magnitud que no se encontrará ningún orden divino dentro de ellos. Nosotros tenemos que poner atención a eso en este tiempo. Las doctrinas que estamos escuchando, preguntémonos rápido, ¿tendrán respaldo en el Nuevo Testamento? Porque si no tienen respaldo, no son doctrinas para la iglesia. Y como dije, no vamos a desechar el Antiguo Testamento. Alguien dijo muy atinadamente, los estudiosos de la Biblia dicen que el Antiguo Testamento es explicado en el Nuevo. Entonces, miremos lo que dice la explicación. Lo que dice Jesús, lo que dijeron sus discípulos. Y aprendamos de eso, porque si no nos vamos a extraviar. Van a empezar a enseñar y las herejías vienen de enseñar cosas que salen de la Biblia, pero que no están autorizadas por el cielo. Así que usted que me está escuchando, ponga atención a esto. Todo lo que escuche, alguna enseñanza, tiene que tener respaldo en el Nuevo Testamento o no corresponde a la iglesia de Cristo Jesús. Aunque haya sido verdad. Y ya lo vimos. Bien. Para seguir en materia, alguien se preguntará, además de la enseñanza que nos deja esto con respecto a la doctrina para la iglesia, ¿qué más podemos aprender de ello? Y póngame atención, porque aquí va más de la enseñanza basado en lo que dice el Nuevo Testamento. Si Dios aplicó a las cosas celestiales esto es la unidad de mando, también lo aplica a las cosas terrenales. Por eso, en el núcleo más importante de la sociedad, Dios, que es la familia, Dios dejó una sola cabeza para que se respetara la unidad de dirección dentro del hogar. Dios nombró como cabeza al hombre y como ayuda idónea a la mujer, y esto hay que aprender a desempeñarlo. Eso fue lo que Dios estableció. Nosotros tenemos que aprender lo que Él estableció y aprender a desempeñarlo y aprender a ejercitarlo. Señores, porque si no hay solo una dirección clara en el hogar, se convierte esto en un desorden fuera de la voluntad de Dios. El hombre es el encargado de ponerle dirección al hogar, de establecerle objetivos y ponerle metas para poder desempeñar correctamente el liderazgo que Dios le delegó.
No se la crean, señores cabeza de casa, que es solo de mandar y dar órdenes así por así, sino el principal papel del cabeza de casa es darle dirección al hogar hacia un lugar definido, según la palabra de Dios. Cuando el hombre no ocupa el lugar que le corresponde como cabeza de hogar, deja el espacio libre para que cualquiera lo ocupe. Oiga esto. Sí, y con esto él motiva e incentiva un desorden en el hogar. Debemos recordar que el que metió el desorden en la vida de este planeta fue el diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando puso a Eva a decidir algo para lo cual ella no estaba autorizada. Y por eso nos metió en este lío a nosotros, que ahora no sabemos cómo regresar al camino. Lo más tremendo del caso, mis queridos oyentes, es que no se ve que esto tenga un arreglo, humanamente hablando. No se avisó en el futuro ninguna corrección al desorden que se metió. Todo por el comportamiento que se está tomando la sociedad, se deja ver claramente que ésta se terminará destruyendo sola. Encontramos desórdenes en todos los ámbitos de la sociedad, desde las más altas jerarquías hasta los niveles más bajos. El mal es el mismo, de siempre, pero ahora con mayor fuerza. Nadie quiere respetar las reglas. Pareciera que la consigna actualmente, especialmente en la juventud, es rompamos todas las reglas. Todas las reglas sociales, todas las reglas morales, todas las reglas incluso genéticas que establecen que existe una división entre hombre y mujer. Y como consecuencia se están rompiendo las reglas espirituales de Dios también. El hogar debe mantener un orden establecido por Dios, y es tan importante que el mismo apóstol Pablo dijo que el ministro que no puede mantener a sus hijos en sujeción, que no se atreva a tratar de gobernar la iglesia. Y ahora podemos ver nosotros que existen muchos líderes que manejan miles de gentes, que a las puras claras se deja ver que no le pudieron dar ninguna dirección al hogar y a sus casas. Sin embargo, tienen miles de seguidores. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que se mantengan arriba y que la gente no se dé cuenta que según la palabra de Dios no deberían de estar arriba, deberían estar abajo, aprendiendo a gobernar su casa primero y después a trabajar con la iglesia? Y tiene sentido. Si no lograste administrar, si no lograste dirigir tu núcleo, tu pequeña iglesia en casa, ¿cómo te atreves a dirigir un gran grupo en la calle? Tiene lógica lo que Dios dice. En la casa de todo hijo de Dios debe existir lo que se llama unidad de dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que solo una persona da las directrices y todos los demás colaboran a que eso se lleve a cabo. Cuando eso existe en los hogares, se hacen acreedores a que las bendiciones de Dios lleguen a esas vidas, a esas familias. Óigame esto, el cabeza de casa tiene una gran responsabilidad. Si no ocupa el lugar que le corresponde, que Dios le dio, tiene una gran responsabilidad. Y tengo la sospecha, en este tiempo actual, que la mayoría de hogares, el cabeza de casa no está haciendo la función que le corresponde. Y estoy hablando de los hogares cristianos, no estoy hablando de los de afuera. Se mete a hacer actividades, a dirigir la cosa de la manera más antojadiza, más desordenada, y por eso el resultado de las familias, el resultado de los hijos es totalmente equivocado, no el esperado según la bendita palabra de Dios. Cuando el cabeza de casa no ocupa el lugar que le corresponde y no provee para los de su casa, dice la Biblia que es peor que un infiel. Y no está hablando solo de dinero, está hablando también de amor, de educación y de ejemplo. Y por supuesto, de dirección espiritual, buscando a Dios y dando el ejemplo en esto. Señores, la sociedad se está destruyendo porque las familias se están destruyendo. La sociedad no tiene dirección porque las familias no tienen dirección.
La sociedad está desordenada porque las familias están desordenadas. Los líderes que tenemos no saben ni a dónde nos llevan, porque ellos mismos no saben a dónde van. Y la gente los está guiando. Lo tremendo del caso es que están tomando decisiones importantes que afectan a todos los demás. Pero como lo he hecho en más de una ocasión, no vamos a arreglar el mundo. Quisiéramos y podemos. Tenemos los elementos, por supuesto, la bendita palabra de Dios. Pero evidentemente ellos están ajenos al interés de ponerle atención a la palabra de Dios. Pero tú y yo que sí le estamos poniendo atención, pongámosla en práctica. Tu cabeza de casa tienes que respetar el lugar que te dieron. Respetar es ejercerlo con autoridad del cielo. Si no sabes cómo, ve delante del trono de la gracia y Él te va a decir cómo hacerlo. Porque Él fue el que te nombró cabeza de casa. Y como de esto nadie nace sabiendo, tenemos que aprender. Y gracias a Dios tenemos la directriz, la tenemos en la palabra de Dios. Y entonces, al ocupar tu puesto correspondiente, te haces acreedor a que Dios bendiga tu casa. Sí, porque Dios bendice a aquellos que obedecen su palabra. No tienen que estarse peleando quién gobierna la casa. No tienen que estar discutiendo quién gobierna la casa. No tienen que estar armando pleitos de quién gobierna la casa. Está establecido en la Biblia. Solo hay que obedecer los dictados divinos. Esos han funcionado toda la vida y seguirán funcionando toda la vida. Porque vienen de las directrices del mismo Dios. Y todas las cosas que Dios hace son buenas. Evidentemente lo que Dios desea es lo mejor para nosotros. Por eso mandó a Jesucristo su Hijo. Por eso mandó su bendita palabra. Por eso nos enseña la doctrina. Y para que no nos confundamos, nos dice qué doctrina tenemos que tomar en cuenta. Y hay que meterlo esto a la casa. El apóstol San Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 5, deja bien establecido el orden que debe llegar el hogar. Y ese orden que lleva el hogar, quien lo ponga en práctica, va a salir adelante con mucha bendición. Puede que el cabeza de casa diga, hermano, pero qué difícil es esto. Sí, es difícil, así de fácil. Es que no sé cómo hacerlo. Sí, es que si no se aprende nunca se va a hacer. Pero hay que aprender, hay que ensayar. Y a todos los demás deben saber que si tienen un líder de casa, que es un hombre de Dios, deben apegarse a él, porque Dios los va a bendecir a través de eso. Bien, este problema lo encontramos en todos los países del mundo, incluyendo a los hogares cristianos. Oiga esto, y voy terminando con eso. La sociedad del final de los tiempos será una sociedad que estará caracterizada totalmente por el desorden interno en el hogar. El mismo Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 21. Va a ser tal el desorden que nadie se va a ayudar. Y dice el Señor Jesús, el hermano, oiga esto, entregará a la muerte al hermano. Óigame, qué desorden, qué desintegración. Y el padre al hijo lo entregará a la muerte. Oiga, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Nos estamos encauzando a un desorden total familiar y social. Pero Dios nos pone alerta a nosotros, sus hijos, dándonos de las directrices adecuadas. La única forma de salvarnos de esta hecatombe que está por venir, de esta catástrofe que se está anunciando, es que nosotros sigamos los dictados divinos, que gracias al cielo nos fueron dejados, para poder nosotros tener una orientación, una dirección, para poder tener una luz en medio de esta tiniebla de oscuridad y confusión que está llenando al planeta Tierra. Y siéntete bendecido, tú que escuchas esto. Siéntete bendecido porque Dios te ha elegido para escuchar esto. Porque los demás no lo hacen y no hayan cómo arreglar sus problemas y siguen hundiéndose en ellos y se hundirán más. Pero los benditos de Dios, que ponemos atención a su palabra, a las directrices divinas, seremos los únicos. No salvaremos el mundo,
pero podemos salvar los nuestros. Que hagamos lo que hizo Noé. El mundo no lo escuchó y todos perecieron, pero Noé salvó a su familia. Que cuando lleguemos al cielo, como mínimo contemos a los nuestros y que estén cabales. Y Dios habrá de bendecirte. No somos responsables del mundo, pero somos responsables de los que viven bajo el techo de la casa. Por ellos hay que dirigirlos, hay que conducirlos, hay que orar por ellos y por supuesto, en lo posible hay que ser ejemplo. Y Dios habrá de bendecirlos. Hay muchos lugares que están padeciendo necesidades, que están padeciendo tormentos, angustias, que están padeciendo escasez, que están padeciendo desiertos, pruebas, porque se encuentran en un completo desorden. Y el desorden, según lo dice el libro del Génesis, capítulo 1, verso 1, 2 y 3. El desorden solo produce caos. Pero Dios manda su palabra para establecer el orden. Lo que hizo en Génesis, con su palabra, estableció el orden. Es lo que está haciendo ahora en aquellos hogares que le pongan atención a su palabra. Amén y amén. No puedo retirarme de esta plataforma si no hago una oración por todos los hogares que me han puesto atención, que dan importancia a las palabras que salen de este lugar. Los hacemos con toda la buena intención, bíblicamente hablando. Y yo diría con la buena intención que percibimos que viene del mismo corazón del Padre para todos sus hijos. Aquellos hogares que están en conflictos, vamos a orar por ellos, vamos a pedirle que Dios los ayude, pero hay que establecer el orden divino. Y entonces, posiblemente, no digo que no vas a orar, pero las oraciones que vas a hacer van a tener un efecto altamente beneficioso. Necesitamos cambiar. Y Jesús es la respuesta. Sigue siendo la misma medicina porque los males son los mismos del pasado. Voy a orar por los hogares que están pasando conflictos ahora. Dios tiene misericordia y por eso es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a presentar a estos hogares, Señor, que ahora vienen a presentarse delante de ti. Mira al varón de casa, mira a la mujer, mira a los hijos, Señor, que están padeciendo conflictos internos, que no saben cómo organizarse, que no saben qué hacer con ese caos que se les ha invadido su casa, que el diablo está aprovechando para desunirlos y destruirlos. Te pido que tú los ayudes, padres, que los ayudes a tener una familia normal, Dios mío, que puedas convertirse verdaderamente en un hogar donde ambos y todos los integrantes puedan sentir descanso, que puedan sentir paz, que puedan sentir bendición. Yo sé que el diablo está trabajando durísimo, Señor, en el nombre de Jesús te pido que lo reprendas. Cancelamos todo plan satánico en el nombre de Jesús. Pero que tus hijos, tus elegidos, Señor, puedan tener el beneficio de la protección divina tuya. Yo vengo a reprender todo espíritu de división, todo espíritu de rebeldía. Vengo a reprender todo espíritu de contienda, todo espíritu de división, de desunión, en el nombre de Jesús. Vengo a reprender todo espíritu de caos en muchos hogares. Vengo a cancelarlos en el nombre de Cristo Jesús. Proclamo la sangre del Cordero sobre cada uno de ellos. Bendice al cabeza de casa, ayúdale, dale sabiduría. Bendice a la esposa, Señor, que pueda colaborar. Bendice a los hijos que respeten las autoridades. Y que todos reciban tus bendiciones en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad que esté invadiendo los hogares, también lo rechazamos ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Y proclamamos un espíritu de paz, un espíritu de amor, un espíritu de unidad en cada hogar que ahora pone atención y se presenta delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sean bendecidos por el Dios de la gloria. Para mí es una bendición poder llevar estas verdades monumentales de luz en medio de las tinieblas. Me siento muy complacido por ser un instrumento de parte del cielo para ustedes. Doy gracias, agradecemos a los que nos escriben, agradecemos a los que nos mandan sus bendiciones, bendecimos a aquellos que
que nos sintonizan y que el Señor los guarde y los proteja. Y oramos por cada uno de ustedes para que el Señor siga prosperándolos. Esperamos que usted haga lo mismo por nosotros y entonces nos convertimos en algo de doble vía. Enviamos y recibimos. Y en la unidad y la paz de Dios está la bendición. Que el Señor los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos próxima transmisión.